dejando atrás esta casa antigua y un vacío que dolía más que cualquier herida. Estaba en la cocina, preparando un café aguado, de esos que una se hace solo para calmar el antojo, cuando oí leves golpecitos en la puerta. Un toque excitante, casi temeroso, como si la persona no quisiera molestar. Mi corazón se aceleró. Hacía tanto tiempo que nadie me visitaba. Las amigas de la iglesia aparecían de vez en cuando, pero ese día era solo un día ordinario. Con la lentitud que el dolor de espalda me imponía, caminé hasta la puerta y la abrí cautelosamente, apenas una rendija. Una nunca sabe quién puede estar del otro lado. Me topé con un muchacho flaco, con la apariencia de quien no ha tenido una noche de sueño decente en tiempos. Vestía una camiseta desgastada y calzaba chanclas que ya conocieron días mejores. Él me miró fijamente con ojos grandes y húmedos y dijo: «Doña María, soy yo, Juan, su hijo». En ese instante sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me quedé paralizada, la mano temblorosa en la manija, sin saber si reír o llorar. «Hijo», balbuceé con la voz entrecortada. Él confirmó: «Sí, mamá, soy yo, el hijo que usted perdió». Un torbellino de pensamientos invadió mi mente. Mi cabeza giraba como rueda de carreta. Había un agujero en mi pecho desde la juventud, un vacío que nunca conseguí explicar totalmente. Cuando joven quedé embarazada, pero mi bebé desapareció. Mi padre, un hombre duro como piedra, se lo llevó, alegando que yo no tenía condiciones de criarlo sola. Lloré tanto que pensé que moriría, pero nunca supe a dónde lo llevaron. ¿Será que este Juan era aquel bebé que me quitaron? ¿Será que Dios me estaba devolviendo a mi hijo después de tanto sufrimiento? Él continuaba observándome con un semblante de perro abandonado y dijo: «Yo sé que usted no me conoce, pero yo la he buscado por toda mi vida». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Siempre soñé con un hijo llamándome mamá. Pregunté cómo sabía mi nombre. Él respondió prontamente que la tía que lo crió siempre hablaba de mí. «Doña María, la mujer más bondadosa del mundo». Esas palabras tocaron mi corazón profundamente. Era imposible dudar. Era como si él hubiera abierto una puerta que yo había cerrado con llave hacía mucho tiempo. Tenía miedo de que fuera mentira, pero al mismo tiempo ansiosa por creer. Lo invité a entrar, antes de que me desmayara allí mismo. Él esbozó una sonrisa tímida, una sonrisa que parecía cargar tristeza, y entró en la casa. Cerré la puerta rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y le pedí que se sentara en el sofá viejo de la sala. Él miraba alrededor, como si estuviera regresando a casa después de una larga batalla. Pregunté si tenía hambre. Él respondió que no comía desde el día anterior. Dios mío, ¿cómo pude dejar que mi hijo pasara hambre? Corrí a la cocina, agarré el pan que tenía guardado y preparé un café fresco, aún con las manos temblando de nerviosismo. Mientras revolvía el café, mi mente no paraba de divagar. ¿Sería él mismo? ¿Sería mi bebé? Aquel muchacho delgado frente a mí era el resultado del tiempo. Recordé las innumerables noches en llanto, suplicando a Dios que me devolviera a mi hijo, y ahora él estaba allí, acomodado en mi sofá, saboreando un pan. Sin embargo, una sensación gélida surgió en mi vientre, una voz susurrando en mi interior: «Calma, María, modera tus expectativas». Forcé un sacudón de cabeza, intentando alejar la duda que insistía en rondar. No quería desconfiar, no en ese instante. Apenas ansiaba sentir que la soledad no me consumía más. Regresé a la sala empuñando otro plato y se lo entregué a él. Agradeció tímidamente, iniciando su comida con discreción, casi como si estuviera avergonzado. Indagué sobre su paradero durante todos aquellos años. Él pausó la masticación, tragando el pan antes de responder. Fui criado por una tía en el interior. Ella falleció recientemente y entonces decidí buscarla. Cada palabra proferida resonaba como un golpe en mi corazón. La imagen de mi bebé creciendo sin mi presencia, mientras yo me consumía en llantos por él, era lacerante. Me senté a su lado,
con los ojos empañados, y declaré: «Si tú realmente eres mi hijo, jamás te abandonaré nuevamente». Él tomó mi mano, una mano tan delicada que parecía infantil, y replicó: «Yo tampoco quiero perderla, mamá». En aquel momento, sentí un calor reconfortante, una sensación hacía mucho olvidada desde la partida de mi sé. No obstante, una pequeña parte de mí permanecía inquieta, cuestionando la veracidad de la situación. ¿Sería posible que Dios se hubiera apiadado de mí, trayéndolo de vuelta repentinamente? La incertidumbre persistía, pero en ese día opté por creer. Cerré los ojos, apretando su mano, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Si fuera una ilusión, que el dolor viniera después. Por ahora, solo deseaba tener a mi hijo de vuelta. Después de que Juan se sintiera acogido en mi residencia y saciara su hambre con pan y café, no conseguía desviar mi mirada de él. Mi corazón palpitaba aceleradamente, amenazando con saltar del pecho. Él permanecía sentado en mi viejo sofá, exhibiendo una expresión que denotaba sufrimientos previos. Mis pensamientos giraban en torno a la duda. ¿Será que este muchacho es realmente mi hijo? Anhelaba creer fervientemente, pues la soledad me corroía incesantemente, y ahora alguien me llamaba mamá. Sin embargo, necesitaba más información, necesitaba oír su historia detalladamente. Solicité a Juan que narrara su trayectoria, cómo había crecido sin mi presencia. Él levantó los ojos lentamente, como si estuviera avergonzado, y comenzó a relatar. «Mamá, fui criado por una tía en el interior, una mujer bondadosa, pero rigurosa. Ella me reveló que usted, doña María, necesitó entregarme por no poseer condiciones de criarme sola. Mi pecho se contrajo al oír sus palabras, pues era la pura verdad. Mi padre me forzó a entregar a mi bebé, alegando que yo era demasiado joven y no sería capaz de asumir la responsabilidad. Lloré copiosamente en aquella época. Mis ojos permanecían hinchados diariamente. Jamás supe a dónde mi hijo había sido llevado. Él prosiguió. La tía me contaba que usted era la mujer más trabajadora que ella conocía, que preparaba comida para todos en la parcela. Quedé atónita, pues realmente acostumbraba a cocinar para toda la familia cuando era joven. ¿Cómo él sabía eso? Indagué sobre la identidad de la tía. Él respondió. Su nombre era Josefa, una mujer alta, de cabello corto, que apreciaba usar vestidos floreados. Dios mío, conocí a una Josa en la juventud, prima de mi padre, que desapareció de la ciudad después del nacimiento de mi bebé. ¿Sería posible que ella lo hubiera llevado? Mi mente estaba en torbellino, pero no conseguía interrumpir su narrativa. Él agregó. Crecí con pocos recursos, mamá. La tía... En la labor incesante del campo, Josefa encontraba su sustento. Desde temprana edad, yo me juntaba a ella en las tareas, y era Josefa quien me transmitía las palabras de afecto que usted, supuestamente, sentía por mí. No obstante, según ella, las dificultades de la vida la forzaron a abandonarme. Al oír tales palabras, un dolor lacerante me atravesó el pecho. Dejé caer el tejido que sostenía, y un llanto convulsivo irrumpió de mí, un llanto reprimido desde aquel día fatídico. Rememoré los gritos de mi padre, las acusaciones de que yo mancharía el honor de la familia al mantener al niño. Imploré para que no se llevara a mi bebé, pero él lo arrancó de mis brazos y desapareció a galope. Quedé postrada en la puerta, las piernas temblorosas, hasta desmayarme en la tierra. Juan, mi hijo, jamás deseé abandonarte, nunca, le declaré. Con la mirada fija en el suelo, él respondió, lo sé, mamá. Mi tía me contaba sobre sus lágrimas por mí. Ella falleció hace 2 meses, víctima de una enfermedad pulmonar. Y antes de partir, pidió que yo la buscara. Vine con lo poco que poseía, viajando días a la fila, pidiendo aventones, solo para reverla. Al término de su relato, yo estaba hecha pedazos. Mi rostro estaba bañado en lágrimas y mis manos temblaban incontrolablemente. Su sinceridad era palpable en su voz suave, no restaban dudas.
¿Por qué demoraste tanto en buscarme?, indagué. Tenía miedo, mamá. Miedo de que no me quisiera, de que me culpara por haber desaparecido. Pero ahora estoy aquí y jamás la abandonaré, respondió. Sus palabras me envolvieron como un abrazo cálido en un día gélido. Me levanté del sofá, con las piernas vacilantes, y fui a su encuentro. Lo envolví en un fuerte abrazo, sintiendo su cuerpo frágil contra el mío. Tú eres mi hijo, Juan. Te perdono por todo, solo no me dejes más, supliqué. Él apretó mi mano y prometió. Nunca, mamá, lo juro. En aquel instante, experimenté una serenidad que hacía años no sentía. Era como si Dios hubiera atendido a mis oraciones y me hubiera devuelto lo que había perdido. Con todo, en lo recóndito de mi alma, una punzada de duda persistía, una incertidumbre que yo rehusaba admitir. ¿Cómo él sabía tanto sobre mí? ¿Sería mera coincidencia? Sacudí la cabeza y enjugué las lágrimas. No quería perderme en conjeturas en aquel momento. Mi hijo estaba allí, delante de mí, y eso era todo lo que importaba. Ve a dormir en el cuarto del fondo, mi querido, ofrecí. Él asintió, tomó su mochila desgastada y siguió para el pequeño cuarto que antes perteneciera a Misé. Permanecí en la sala, absorta en mis pensamientos, con el corazón rebosando de amor y aprehensión. Me acosté en la cama, pero el sueño no venía. Los recuerdos de mi bebé desaparecido, el eco de mi llanto y la imagen de Juan, tan real, me asombraban. ¿Sería él mismo? ¿Tendría Dios se compadecido de mí? Yo no sabía, pero ansiaba creer con todas mis fuerzas. En el día siguiente a la llegada de Juan, desperté con la suave luz del sol que invadía la ventana. Mi cabeza latía, resultado de una noche casi sin sueño, consumida por pensamientos sobre él en el cuarto del fondo. ¿Sería todo un sueño? ¿Estaría yo enloqueciendo tamaño mi anhelo de un hijo? De repente oí un ruido viniendo de la cocina, como si alguien estuviera revolviendo en las cosas. Me levanté rápidamente y corrí para allá. Lo encontré de pie, intentando encender la estufa, con una expresión de quien nunca había visto fuego antes. Una sonrisa involuntaria brotó en mis labios, aún con el apretón persistente en mi pecho. Deje que yo lo hago, muchacho. Siéntese ahí, ofrecí. Él se acomodó en la silla de madera, aquella que crujía a cada movimiento, y me observó mientras yo preparaba el fuego. El agua para el café ya burbujeaba en la estufa cuando él indagó, con voz hesitante. Mamá, ¿usted siempre se levanta tan temprano así? Respondí de pronto, con la serenidad de quien ya vivió muchas auroras. Siempre, Juan. Desde los tiempos de la parcela, mi cuerpo se habituó a despertar con el sol. Una sonrisa tímida brotó en sus labios, acompañada de un comentario suave. La tía Josefa era igualita. Se levantaba con el canto del gallo. Mi corazón, ya fragilizado por la expectativa, saltó en el pecho. La mención a la tía, tan familiar, tan vívida, parecía traer a la luz recuerdos adormecidos de mi vida antigua. ¿Sería posible que él fuera mismo mi hijo perdido? Hice una oración silenciosa, fortaleciendo mi fe, y agarré el pan amanecido que reposaba sobre la mesa. Coma, mi hijo, incentivé, con la voz entrecortada por la emoción. Usted está tan flaquito. Él agarró el pan, las manos temblando levemente, y agradeció con humildad. Gracias, mamá. Hace tanto tiempo que nadie cuida de mí así. Aquel llamado mamá resonó en mi ser como una sinfonía hacía mucho olvidada. Una lágrima caliente se escapó de mis ojos, un testimonio silencioso de todas las noches solitaria en que supliqué por el retorno de mi hijo. Y allí estaba él, delante de mí, saboreando el pan que yo ofrecía, llenando mi corazón con un amor que yo juzgaba extinto. Después del café, tomé la iniciativa de organizar su estadía. Vamos a arreglar su vida por aquí. Usted se va a quedar conmigo, ¿no es así? Pregunté ansiosa por su confirmación. Él asintió prontamente, con un brillo de esperanza en los ojos. Claro, mamá. No quiero irme nunca. Sonreí,
a pesar de aquella vocecita persistente en mi mente que me aconsejaba tener cautela. Me dirigí al antiguo cuarto de C, ahora destinado a él, y retiré algunas prendas de ropa guardadas. Eran camisas desgastadas de mi marido, pero aún en buen estado. Se las entregué a Juan, explicando: «Vístase con esto, mi hijo. No se puede quedar con esa ropa rota». Él recibió las camisas con gratitud, los ojos empañados de emoción. «Usted es demasiado buena, mamá. Ni sé cómo agradecer». Mientras él se cambiaba, lavé los trastes del café, las manos temblando por la corriente de sentimientos que me invadía. Revivía en pensamiento la imagen de mi bebé, que mal tuve la oportunidad de acunar, ahora un hombre hecho, vistiendo la ropa de C. Era como si la vida me estuviera concediendo una oportunidad de redimir el pasado. En ese instante, el timbre resonó por la casa. Era Cefa, la vecina chismosa, que irrumpió por la puerta con su habitual curiosidad. «¿Quién es ese muchacho que está en su casa, María?», cuestionó con su mirada inquisitiva. Respondí, con orgullo rebosando en cada palabra: «Es mi hijo, Cefa, el Juan que yo perdí hace años y que ahora retornó». Ella frunció el ceño, visiblemente sorprendida. «¿Hijo? Usted nunca mencionó tener un hijo, María. ¿Qué historia es esa?». Sentí la sangre hervir en mis venas. «Eso no es de su incumbencia, Cefa. Él es mi hijo y eso basta». Cefa me encaró con desconfianza, emitiendo una alerta velada. «Está bien, pero tenga cuidado. Esos muchachos que surgen de la nada a veces traen problemas». Por un instante, cogité tirar el trapo húmedo en su dirección, pero me contuve. «Salga de aquí, Cefa. Vaya a cuidar de su vida». Ella se encogió de hombros y se retiró, murmurando algo que preferí ignorar. Al retornar a la sala, encontré a Juan, ya vestido con una de las camisas de C, que le servía un poco holgada. «¿Quién era, mamá?», preguntó con curiosidad. «Una vecina entrometida. No le haga caso», respondí minimizando la situación. Él sonrió, demostrando comprensión. «Está bien. Lo que más quiero es estar con usted». Mi corazón se derritió nuevamente. Me senté a su lado en el sofá, tomé su mano, fina y callosa, y declaré, con la voz embargada por la emoción: «Usted es mi niño, Juan. Nadie va a cambiar eso». Él apretó mi mano con ternura y confesó: «Te amo, mamá». Claro, aquí está el texto traducido al español mexicano, con algunas adaptaciones para que suene más natural. «Desde chiquito yo soñaba contigo». En ese momento las lágrimas que tanto me aguanté inundaron mi cara, como un torrente y liberándome. La felicidad, mezclada con el miedo y las ganas de verte, se salía de mi alma, un remolino de emociones guardadas por años. Revivía el día que mi papá se llevó a mi niño, el vacío que sentí tanto en la panza como en el corazón. Y ahora, Juanito estaba ahí, diciéndome mamá, mirándome con una carita triste. Entre lágrimas le susurré: «Mijo, tanto te busqué. Nunca quise perderte». Me abrazó medio dudoso, pero bien calientito, y me dijo: «Ya te encontré, jefa. Ya no llores». Los días pasaron y me dediqué a cuidarlo como si recién hubiera nacido. Le lavaba su ropa, le hacía de comer todos los días y hasta le compré unos guaraches nuevos con el dinero de mi pensión. Él, en la casa, me ayudaba a limpiar el patio, pero como que no tenía muchas ganas de salir o trabajar. Le pregunté: «Juanito, ¿no piensas buscar chamba?». Y él me decía: «Jefa, vengo de tan lejos, déjame descansar tantito». Yo le decía que sí, porque no quería presionarlo. Mi niño había sufrido mucho. Pero Cefa no dejaba de molestarme. Todos los días salía con algún comentario feo. «Ese tu hijo no hace nada, María. ¿No se te hace raro?». Yo le decía que se callara, pero por dentro una duda me empezaba a comer. ¿Será que tenía razón? ¿Estaré ciega por tanto amor? Sacudí la cabeza y me fui a hacer la comida. Un arroz con frijoles sencillito, pero que yo hacía con mucho cariño para él. Juanito se lo comió todo y me dijo:
Jefa, tu comida es la más rica del mundo. Sonreí, pero la duda seguía ahí. Los días con Juanito en casa pasaban volando, y yo estaba viviendo un sueño que nunca pensé que se haría realidad. Me levantaba todos los días al amanecer, le preparaba el café, le freía un huevo y me quedaba viéndolo comer con su forma calladita. Mi corazón se llenaba de alegría. Era como si Dios me estuviera dando otra oportunidad de ser mamá, después de tanto tiempo de soledad y llanto. Pero no todo era perfecto, y empecé a notar cositas que me preocupaban, aunque no quisiera. Una mañana busqué mi radio viejito, ese que usaba para escuchar las canciones de C, que tanto le gustaban. Lo busqué en la sala, en el cuarto, hasta en el patio, pero nada. Le pregunté a Juanito, «Mijo, ¿no has visto mi radio?» Él estaba tirado en el sillón, jugando con los guaraches nuevos que le había comprado, y me dijo, «Creo que se lo presté a un amigo, jefa. Necesitaba escuchar una noticia». Fruncí el ceño y le pregunté, «¿Qué amigo, Juanito?» Se encogió de hombros y me dijo, «Un muchacho que conocí en la calle. No te preocupes, luego lo regresa». No me gustó nada esa historia, pero me quedé callada y me fui a hacer la comida, tratando de no pensar que tal vez era pura paranoia mía. Pero, unos días después, pasó otra vez. Mi cobija azul, esa que usaba para el frío, desapareció del tendedero. La había lavado con tanto cuidado, tallado con jabón de coco hasta que oliera rico, y ahora ya no estaba. Le pregunté a Juanito, «¿No has visto mi cobija, hijo?» Ni siquiera levantó la cara del suelo y me dijo, «Creo que se la llevó el viento, jefa. Estaba haciendo mucho aire ayer». Lo miré con desconfianza, porque no había hecho nada de aire esa noche. Le contesté, «Viento, ¿qué va, Juanito? Esa cobija no se vuela así nomás». Se rió como si yo fuera tonta y me dijo, «Relájate, jefa. Es solo una cobija. Luego conseguimos otra». Sentí un calor que me subía desde el cuello, pero me aguanté las ganas de discutir. Al fin y al cabo, era mi hijo, y la sola idea de que pudiera estarme engañando me dolía demasiado. Sacudí la cabeza, tratando de no pensar cosas feas, y me fui a la cocina para distraerme. Pero cositas chiquitas, detalles que parecían no importar, empezaban a molestarme mucho. El radio que desapareció, la cobija que no encontraba, hasta un plato que yo juraba haberlo visto usar y que ahora ya no estaba. ¿Será que me estoy volviendo loca? ¿La edad me estará jugando chueco, afectando mi memoria? No quería pensar mal de él, pero Cefa, la vecina metiche, no ayudaba en nada. Otra tarde ahí estaba ella, con un trapo en la mano, como que limpiando la ventana, pero claramente espiándome. «María», gritó desde la cerca, «tu hijo está ahí todo el día sin hacer nada». Ya enojada le contesté, «Sí hace, Cefa. Barre el patio, me ayuda en la casa». Soltó una risa fea y me dijo, «¿Ayuda, dices? Entonces, ¿por qué lo vi ayer en la esquina platicando con unos tipos raros?» Mi corazón se apretó, pero no quise creer en paranoias. «Deja de inventar cosas, mujer. Vete a hacer algo de tu vida», le respondí. Cefa solo se encogió de hombros y se fue, pero sus palabras se quedaron en mi cabeza, como un mosquito zumbando sin parar. Esa noche, mientras le cosía un botón a su camisa, Juanito llegó del patio con la cara sudada. «¿Dónde andabas, Juanito?», le pregunté. «Fui a tomar aire, jefa. Hacía mucho calor aquí adentro», me contestó. Lo miré a los ojos, tratando de ver si me estaba mintiendo, pero él volteó la cara rápido. «Cefa dice que te vio con unos muchachos en la esquina ayer», le dije. Se rió, pero era una risa nerviosa, falsa. «Esa vieja está loca, jefa. No conozco a nadie aquí», me aseguró. Una duda seguía ahí en mi pecho. ¿Será que Cefa solo quiere molestarme o estará pasando algo malo? Al día siguiente, decidí poner la casa en orden, limpiar todo bien a fondo, con la esperanza de encontrar mis cosas perdidas y, tal vez, alguna respuesta. Al barrer debajo del sillón, encontré un papelito arrugado. Lo agarré con cuidado y lo abrí. Era una nota, escrita con una letra rara que decía,
Nos vemos en la plaza. Trae lo que puedas. Mi corazón se detuvo por un momento. Fui con Juanito, que estaba en la cocina, y le pregunté: ¿Qué es este papel, mijo? Se acercó rápido, me quitó la nota de la mano y me dijo: No es nada, jefa. Es de un amigo que me dio un aventón hasta acá. ¿Aventón? Tú me dijiste que te habías venido caminando, le contesté. Dudó un momento antes de responderme: Sí, pero me dieron un aventón al final para no preocuparte. Lo miré fijamente, sintiendo un nudo en el estómago. Juanito, ¿me estás diciendo la verdad?, le pregunté. Me agarró la mano con una carita de perro abandonado y me dijo: Claro que sí, jefa. Nunca te engañaría. Tú eres todo para mí. Mi corazón se ablandó en ese momento, porque yo quería creerle. Lo abracé fuerte y le dije: Está bien, mijo, confío en ti. Pero, en cuanto se fue a tomar agua, me quedé mirando al vacío, con esa nota fea en la cabeza. ¿Estaré siendo ingenua? ¿Mi amor me estará cegando a la verdad? Esa noche, acostada en la cama, sentía un peso enorme en el pecho. El recuerdo de mi otro hijo que me habían quitado me atormentaba. El día que mi papá se lo llevó y las lágrimas que lloré por años. Juanito era mi oportunidad de arreglar esa pérdida, de borrar ese dolor. Pero el radio desaparecido, la cobija que no encontraba, la nota misteriosa, todo eso me atormentaba como espinas. Cerré los ojos y empecé a rezar bajito, buscando algún consuelo, alguna dirección. Dios, ayúdame. La angustia me consumía, rogando por una confirmación, una señal que quitara la duda que me mataba. ¿De verdad es mi hijo? Pero la noche no quería dejarme dormir. Me quedé despierta, llorando en silencio, preocupada por la verdad que iba a salir. Poco a poco, a pesar de las cosas raras que me preocupaban, el radio perdido, la cobija que se llevó el viento, la nota rara, empezaba a acostumbrarme a tener a Juanito en mi casa. Esas cosas seguían ahí, molestándome, pero yo trataba de no hacerles caso. Al fin y al cabo, era mi hijo, ¿no? Eso era lo que yo quería creer con todo mi corazón. Pero un día pasó algo que cambió todo, y me hizo caer en un pozo que yo misma había cavado. Era una tarde calurosa, de esas que el sol quema mucho. Yo estaba en la cocina, haciendo el frijol, cuando Juanito llegó, con una cara muy triste. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Se sentó en una silla, tapándose la cara con las manos. Preocupada, le pregunté qué pasaba, si se sentía mal. Negó con la cabeza y me dijo que era algo más grave. Me dijo que tenía un problema muy serio. En ese momento, mi corazón empezó a latir muy rápido. No podía soportar la idea de ver a mi hijo sufriendo. Le insistí para que me contara qué le pasaba. Respiró hondo, como si las palabras le dolieran, y me dijo que, cuando vivía con su tía Josefa, había pedido prestado dinero para ayudarla cuando estaba enferma. Le había pedido dinero a un tipo peligroso, que ahora le estaba cobrando con muchos intereses. Si no pagaba, el cobrador lo iba a lastimar. Al escuchar eso, sentí mucho frío, como si el suelo se hubiera caído debajo de mis pies. Le pregunté cuánto debía. Juanito, con la mirada baja, me dijo: 10,000 pesos. 10,000 pesos. Me quedé sin palabras. Mi pensión apenas me alcanzaba para la comida y la luz. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? Le dije que no podía, que yo era pobre. Empezó a llorar mucho con hipo. Me dijo que sabía que yo no tenía dinero, pero que no sabía qué más hacer. El cobrador era muy malo y ya había golpeado a gente por menos dinero. Él había venido a buscar paz, pero tenía miedo de que el pasado lo alcanzara. Verlo sufrir me dolía mucho. Me acordé de mi hijo perdido, del día que mi papá se lo llevó, y me dolió mucho. Decidí que no iba a perder a otro hijo, que no iba a dejar que nadie lo lastimara. Me senté a su lado, le agarré las manos frías y le dije que íbamos a encontrar una solución. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que yo era su salvación, que me quería mucho. Esa noche no pude dormir nada.
Me di vueltas en la cama, pensando en cómo solucionar el problema. 10,000 pesos era mucho dinero. Nunca había tenido tanto en mis manos. De repente, se me ocurrió algo. El banco. Sabía que los bancos les prestaban dinero a los pensionados, porque lo escuchaba en la radio. Era arriesgado, pero era por mi hijo, que estaba asustado y necesitaba mi ayuda. Decidí que iría al banco al día siguiente, aunque sentía que algo malo iba a pasar si lo hacía. Me levanté al amanecer, me puse mi mejor vestido, el azul que usaba para ir a la iglesia, y le dije a Juanito que se quedara en casa mientras yo arreglaba el problema. Me abrazó fuerte, dándome las gracias y diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo, que no me merecía. Aunque sentía que mis piernas temblaban, el valor que me daba era más fuerte. Me subí al camión, me bajé en el centro y entré al banco con el corazón latiendo muy fuerte. Un empleado, con un traje muy elegante, se acercó a mí y me preguntó qué necesitaba. Le conté mi problema, 10,000 pesos para ayudar a mi hijo. El hombre, con una mirada que pasaba por encima de sus lentes, me advirtió que el préstamo tenía intereses y que ese dinero se convertiría en una deuda a mi nombre. Le dije que sí, aunque no entendía muy bien los números que me mostraba en un papel. Lo único que me importaba era Juanito, su tristeza y su miedo. Firmé los documentos que me dio, con las manos sudadas, y salí del banco con un sobre grande. El paquete se sentía pesado, como si cargara una piedra, pero también era la esperanza de ayudar a mi hijo. Al llegar a casa, llamé a Juanito y le dije que había conseguido los 10,000 pesos para pagar sus deudas y que estuviera tranquilo. Sus ojos brillaron tanto que pensé que iba a llorar otra vez. Me dio las gracias, diciéndome que lo había salvado y que siempre me estaría agradecido. Lo abracé fuerte, sintiendo un alivio mezclado con un miedo que no entendía. Le pedí que tuviera cuidado con el dinero. Me prometió que arreglaría todo al día siguiente. Esa noche me acosté con la cabeza llena de pensamientos. El banco iba a tener mi nombre en esa deuda, y yo tendría que pagar las mensualidades, pero pensé que valía la pena, porque era por el bien de mi hijo. Me acordé del día que perdí a mi bebé, el dolor de no poder protegerlo, y me prometí que, esta vez, sería diferente. Cerré los ojos tratando de dormir, pero una voz en mi cabeza me preguntaba, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿De verdad va a solucionar todo? Me sequé una lágrima y le pedí a Dios que protegiera a Juanito y que no permitiera que me decepcionara. No podía dormir y me quedé acostada, con el corazón afligido, sintiendo que algo no estaba bien. Aunque me sentía más tranquila después de darle el dinero a Juanito, seguía sintiendo una angustia que no podía explicar. Era como si hubiera hecho lo correcto, pero algo dentro de mí me decía que no todo estaba bien. Esa noche me abrazó con cariño, diciéndome que pagaría la deuda al día siguiente, y me dormí creyendo que mi hijo estaba a salvo. Me desperté temprano, como siempre, con los rayos del sol entrando por la ventana. Preparé el café, pensando en preguntarle a Juanito qué iba a hacer. Al entrar a la sala, me di cuenta de que algo no estaba bien. El sillón estaba vacío, sus guaraches nuevos no estaban en su lugar, y el silencio en la casa se sentía más pesado que nunca. Llamé a Juanito, pero no me contestó. Caminé hasta el cuartito de atrás, donde dormía, con el corazón apretado antes de abrir la puerta. La cama estaba tendida, pero su mochila vieja ya no estaba. Las camisas que le había regalado estaban tiradas en el suelo, como si solo hubiera agarrado lo que necesitaba y tirado lo demás. Un dolor muy fuerte me invadió el pecho y corrí a la cocina, pensando que tal vez había salido a comprar pan. Pero me di cuenta de que la alcancía de barro, donde guardaba algunas monedas para emergencias, había desaparecido de la repisa. Busqué por todos lados debajo de la mesa, detrás de la estufa, pero no encontré nada. Regresé al cuarto de Juan, con las piernas temblorosas. Con un temblor en las manos, abrí el pequeño cofre donde reposaban los recuerdos más valiosos de mi madre. Un anillo de oro reluciente y un collar delicado
regalos que simbolizaban el lazo eterno entre nosotras, legados de afecto dejados antes de que se fuera. La visión del compartimento vacío me dio un shock, como si el aire se me fuera, y un sudor frío me empezó a salir. Se había llevado todo, cada cosa material que tenía algún significado sentimental, además de los 10,000 pesos que saqué del banco. Me senté en el piso frío, sintiendo la cabeza palpitar, y un llanto desesperado salió de lo más profundo de mi alma. Le grité a Juan, preguntándole por qué me había traicionado, pero el silencio fue la única respuesta. Recordé el día en que apareció, con una cara de sufrimiento y palabras suaves que me convencieron de que era mi hijo. Y ahora había desaparecido, dejándome desamparada y con una deuda que parecía imposible de pagar. Mi corazón estaba hecho pedazos y la amarga verdad de mi ingenuidad me atormentaba. Me levanté con dificultad, el cuerpo pesado como plomo, y caminé al patio en busca de aire puro. Intenté tener esperanza de que se hubiera ido para resolver el problema del dinero, como había prometido, y que regresaría pronto. Cálmate, María, me dije a mí misma. Él dijo que iba a arreglar todo hoy. Espera un poco más. Fui al mercado, buscando distraerme comprando un pan, y regresé a casa, rogando encontrarlo. Al abrir la puerta, me encontré con la misma escena desoladora. La casa vacía, sin vida. El cofre, las joyas, el dinero del banco, todo se había ido con él. Me derrumbé en el sofá, entregándome a un llanto compulsivo que me causaba dolor físico. Reviví cada momento desde el día en que tocó el timbre, la historia de la tía Josefa, los abrazos cálidos que me dio. ¿Todo había sido una mentira? ¿Había inventado un hijo en mi mente por la soledad? Recordé a mi hijo verdadero, al que mi papá se llevó lejos, y al Juan que había acogido. ¿Era él? Mi cabeza me dolía de cansancio, tratando de entender, y mi pecho parecía que iba a explotar de tristeza. De repente, la puerta rechinó, y me levanté de golpe con el corazón latiendo muy rápido. Era Cefa, la vecina, con su cara de que todo lo sabe. «María, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?», me preguntó. Sin poder aguantar el dolor le conté entre sollozos. «Juan se fue, Cefa. Se llevó mis cosas, el dinero del banco, todo». Sus ojos se abrieron mucho y exclamó: «Te lo dije, mujer. Ese muchacho era raro desde el principio». Enojada, le respondí en voz alta: «Deja de echarme eso en cara, Cefa. Yo estaba ayudando a mi hijo». Se sentó a mi lado, poniendo su mano en mi hombro y diciéndome con firmeza: «María, despierta. Él no era tu hijo, te engañó bien». Negué con la cabeza, llorando aún más, y murmuré: «No digas eso, Cefa. Él me decía mamá, decía que me amaba». Pero, en el fondo, sabía que tenía razón. La forma en que hablaba, las cosas que desaparecían, la nota que encontré, todo tenía sentido ahora. Me había usado, me había ilusionado con un sueño para quitarme todo. Me quedé en el sofá, con Cefa a mi lado, llorando hasta que se me acabaron las lágrimas. El banco me iba a cobrar la deuda, y ni siquiera tenía dinero para comprar pan al día siguiente. Recordé el día en que firmé los papeles, con la esperanza de salvar a mi hijo, y ahora solo me quedaba vergüenza y sufrimiento. Le pregunté a Cefa qué debía hacer. Me dijo que tenía que denunciarlo a la policía, pero que mi dinero ya estaba perdido. Cerré los ojos, sintiendo que el mundo se me venía encima, y le supliqué a Dios, preguntándole por qué tanto sufrimiento. Esa noche no pude dormir, y me quedé despierta, mirando la nada. Miraba el techo. El vacío me consumía, imaginando la risa burlona de Juan resonando en algún lugar lejano. Estaría con esos tipos de la esquina, con los que Cefa lo había visto. ¿Habría planeado todo desde el momento en que se cruzó en mi camino? Las lágrimas salían a chorros, un llanto silencioso de alguien que perdió no solo cosas, sino su propia fe. Le rogué en voz baja, pidiendo ayuda divina para aguantar ese dolor terrible, pero el silencio de la casa era la única respuesta, anunciando que lo peor estaba por venir. Después de que Juan desapareció,
Lloré todas las lágrimas que tenía en el cuerpo en el sofá. Cefa se quedó conmigo hasta el anochecer. Me sentía como un trapo, la cara hinchada, los ojos ardiendo y el corazón hecho pedazos. Me preparó un té de hierbabuena, intentando calmarme, pero ni siquiera la bebida suave aliviaba el peso que me oprimía. Miraba las paredes de la casa, las cosas que él se llevó, y me preguntaba cómo permití que eso pasara. Cefa se quedaba callada. Solo me observaba hasta que dijo: «María, tienes que saber algo». Levanté la cabeza, con el pecho oprimido, y le respondí: «¿Saber qué es, Cefa? Estoy harta de malas noticias». Respiró hondo como si hubiera estado guardando esas palabras por mucho tiempo, y me soltó. «Hace tiempo ya. Ayer vi a tu Juan en la calle, allá en la esquina del bar de Seperna. Se estaba riendo a carcajadas con esos individuos con los que la gente decente no se junta», añadió con claridad, y dijo algo que oí claramente. Mi corazón se aceleró y le pregunté angustiada: «¿Qué dijo, mujer? Dime de una vez». Me miró con compasión y me respondió. Dijo: «Esa vieja tonta se creyó todo. Ahora soy libre». En cuanto terminó de decir eso, sentí como si me echaran un balde de agua fría encima. Mis labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. «Vieja tonta», me llamó tonta. Yo, que le di todo, que saqué dinero del banco, que lloré por él como si fuera mi propio hijo de sangre. Empecé a temblar, y las lágrimas volvieron, calientes y amargas. Grité: «No, Cefa, estás mintiendo. Él jamás diría eso de mí». Negó con la cabeza y dijo: «Ojalá estuviera mintiendo, María, pero lo oí con estos oídos que Dios me dio». Me levanté del sofá con las piernas temblorosas y empecé a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Exclamé: «No puede ser. Él me llamaba mamá, me abrazaba, decía que me amaba». Cefa cruzó los brazos y respondió: «Te engañó, mujer, desde el primer día. Esos sujetos que aparecen de la nada, con historias bonitas, son todos iguales. Viven de engañar a los incautos». Me detuve en el centro de la sala, con un dolor punzante en el pecho, como si fuera a romperse, y pregunté: «¿Entonces todo era mentira? ¿Todo su sufrimiento, todo?». Asintió y confirmó: «Todo, María. Se dio cuenta de que estabas sola, que deseabas un hijo, y usó eso para manipularte, para robar el dinero del banco, las joyas de tu madre, hasta el cofre. Se llevó todo». Dije entre sollozos. Le di mi vida a Cefa y se burló de mí. Se acercó, puso su mano en mi hombro y me dijo: «No fuiste la primera, María. Estos estafadores viven de eso, pero tienes que levantarte». Con un gesto brusco, me sequé las lágrimas y el dolor punzante, gritándole a Cefa que se levantara. Una avalancha de desesperación me consumía. Una deuda impagable me atormentaba. El hambre acechaba el día siguiente y mi corazón, hecho pedazos, sangraba en agonía. Cefa, en silencio, parecía paralizada, sin saber cómo consolarme. Mis lágrimas salían sin parar, mientras la vergüenza me ahogaba en esa noche oscura. Después de que Cefa se fue, el vacío me invadió y me quedé tirada en la sala, mirando las paredes, como si en ellas pudiera encontrar alguna explicación, algún consejo. En un gesto casi automático, busqué la Biblia guardada en el cajón, el regalo de mi madre, y la abrí al azar. La lectura de un fragmento sobre la traición de Judas a Jesús me golpeó como un rayo. Era exactamente lo que Juan me había hecho, una traición cruel, como si yo no valiera nada. Cerré el libro de golpe y lloré aún más, recordando con amargura el día en que apareció en mi vida, trayendo consigo la esperanza que ahora se transformaba en un vacío doloroso e insoportable. Al día siguiente, antes de que amaneciera, ya estaba de pie, con los ojos hinchados y el alma hecha pedazos. Decidí ir al bar de Seperna, en la esquina, con la vana esperanza de encontrar algún rastro de Juan. Caminé lentamente, vistiendo el mismo vestido azul que usé en el banco, con el corazón apretado.
Al llegar, le pregunté a C si había visto a un muchacho delgado, con una camisa del Flamengo, riendo y rodeado de amigos la noche anterior. C se rascó la barba y respondió afirmativamente. Sí, María, estuvo aquí con unos tipos de mala fama. Parecía muy feliz, hasta invitó cervezas a todos. Esas palabras me golpearon como un shock. Había gastado mi dinero en cervezas, mientras yo me ahogaba en lágrimas en casa. Regresé a casa con las piernas temblorosas, sintiendo que el mundo se me venía encima. Me senté en el sofá y lloré compulsivamente, un llanto profundo y doloroso que parecía consumirme por completo. La imagen de Juan riendo y llamándome vieja tonta, mientras yo firmaba los documentos del banco para salvarlo, me atormentaba. Me repetía a mí misma lo ciega que fui, cuánto ignoré las advertencias de Cefa, tan desesperada por tener un hijo que permití que me destruyera. En ese momento, el teléfono sonó asustándome. Contesté con la voz entrecortada y escuché la voz fría del empleado del banco. Doña María, la primera cuota vence la próxima semana. Va a hacer el pago, ¿verdad? Respondí desesperada. No tengo nada, señor, ayúdeme. La respuesta fue cortante. Eso no es mi problema. La deuda es suya. Colgué el teléfono y lo dejé caer al suelo, sintiendo que la desesperación me tragaba por completo. Juan había desaparecido y yo estaba sola, ahogada en una deuda que me arruinaría. En medio de las lágrimas, le imploré a Dios que me sacara de ese abismo que no podía más. Pero el silencio era la única respuesta, y la dura realidad me golpeó de lleno. Después de las revelaciones de Cefa y el cobro implacable del banco, me sentí perdida en mi propia casa, como si las paredes se hubieran convertido en mis enemigas, observándome con pena mientras me deshacía en lágrimas en el sofá. El dolor en mi pecho era tan intenso que apenas podía respirar, y el llanto no cesaba, un llanto sufrido, de esos que te hacen sollozar y ahogarte, porque la angustia era demasiado grande para caber en mí. La imagen de Juan burlándose de mí, gastando mi dinero en el bar, y la deuda que me consumiría viva me atormentaban. Allí permanecí, postrada, mirando la nada, con la Biblia tirada a mi lado, sin fuerzas siquiera para rezar. La abrí de todos modos, buscando algún consuelo, alguna salvación. Me encontré con un fragmento sobre el perdón, pero ¿cómo podría perdonar a ese hombre cruel? La frase resonó en mi mente, cada sílaba como una astilla. Pisoteaste mi corazón, robaste todo lo que tenía y todavía me llamas vieja tonta a mis espaldas. La rabia me consumió, cerré el libro con violencia y lo tiré al suelo gritándole al techo. Dios, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Yo solo quería un hijo, solo quería amar a alguien. En ese instante, el teléfono volvió a sonar. Dudé en contestar, temiendo que fuera el banco otra vez, cobrando la deuda. Pero era Neusa, una buena amiga de la iglesia que siempre me invitaba a tomar un café. María, ¿estás bien? Tu llanto es tan fuerte que se oye desde la calle, me dijo, con la voz entrecortada. Me congelé. No quería que nadie supiera de mi humillación. Estoy bien, Neusa. Es solo que extraño a C, respondí con la voz temblorosa. No me mientas, mujer, te conozco. Mañana voy a verte, afirmó Neusa. Colgué el teléfono rápidamente, con el corazón latiendo muy rápido, pensando en cómo revelaría esa desgracia. Esa noche, el sueño me abandonó. Caminé por la casa, observando los espacios vacíos, los rastros dejados por Juan. El cofre vacío, el lugar donde las joyas de mi madre solían reposar, la ausencia de la radio que tanto amaba. Cada objeto faltante era una puñalada en mi pecho. Me senté en la cama y lloré, recordando el día en que llegó, la esperanza que floreció cuando me llamó mamá. Abrí mi corazón para él, le di todo, hasta me endeudé más de lo que podía soportar. Y ahora solo quedaba la vergüenza. Al día siguiente, Neusa tocó a la puerta al amanecer trayendo un pastel de elote. Entró, me analizó de arriba a abajo y me dijo: María, estás fatal. ¿Qué pasó?
Intenté contenerme, pero las lágrimas salieron antes que las palabras. Le conté todo, desde el día en que Juan apareció en mi vida hasta el momento en que desapareció con mi dinero, dejándome ahogada en deudas. Me engañó Neusa, dijo que era mi hijo, y yo le creí como una tonta. Me abrazó con los ojos llorosos. No eres tonta, María, eres demasiado bondadosa, y él se aprovechó de eso. Lloré en su hombro, sintiendo la vergüenza quemar mi rostro. ¿Cómo voy a mirar a la gente ahora? Se van a reír de mí, Neusa. Van a decir que me lo merezco por ser ingenua. Neusa negó con la cabeza. Nadie se va a reír, María. Quien te conoce sabe que hiciste todo por amor. Pero yo no le creía. Imaginaba a Cefa y al resto de la calle comentando, a la gente cuchicheando en el mercado, yo convirtiéndome en motivo de burla en la ciudad. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Yo ya sabía quién era. Tomé el auricular con la mano temblorosa. La voz fría del empleado del banco resonó en la línea. Doña María, la cuota vence en 3 días. ¿Va a traer el dinero? Señor, no tengo nada. Mi hijo se llevó todo, respondí desesperada. Él replicó, sin ninguna empatía. Eso no me interesa. La deuda es suya. Si no paga, vamos a quitarle su casa. Colgué el teléfono y lo arrojé contra la pared, gritando, Dios mío, voy a perder mi casa por culpa de ese sinvergüenza. Neusa intentó calmarme, pero yo estaba fuera de mí, tomada por una mezcla de rabia y desesperación. Debe estar riéndose de mí en algún lugar, Neusa, mientras yo lloro aquí, sin nada. Entonces ve tras él, María. Denuncia a ese bandido, dijo Neusa con firmeza. Me detuve, con el corazón acelerado y pensé, es eso. No voy a dejar que gane así. Me levanté del sofá secándome las lágrimas. Voy a la policía, Neusa. Ese desgraciado va a pagar por lo que me hizo. Ella asintió, con una sonrisa alentadora. Eso, María. Eres fuerte. Con el temblor aún dominándome, me puse mi vestido azul, el que usé al ir al banco. Una tormenta de furia y dolor agitaba mi ser, pero la determinación prevalecía. Aquí está el texto traducido al español mexicano, ajustado para que suene natural y culturalmente relevante para una audiencia de YouTube en México. El recuerdo de mi bebé perdido, el dolor punzante de no haberlo protegido, reavivó en mí la promesa de luchar con todas mis fuerzas. Le rogué a Neusa, mi amiga, que me ayudara con sus oraciones, buscando el valor que necesitaba para enfrentar esta prueba. Juntas, de la mano, rezamos entre lágrimas, suplicándole a Dios que me liberara de este tormento. Después de que Neusa se fue, me quedé en la puerta, mirando la calle con el corazón oprimido. Decidí que iría a la policía y denunciaría todo, aunque la vergüenza me consumiera. En el fondo, sabía que Juan me había quitado mucho más que mis ahorros. Me había robado mi fe y mi alegría. De nuevo, las lágrimas brotaron en silencio, mientras me preguntaba si podría soportar esta prueba, si algún día lograría superar esta traición. Una brisa helada me tocó el rostro, despertando un vacío inexplicable, pero también una chispa de fuerza que me impedía derrumbarme. Después de decidir perseguir a Juan, me desperté al día siguiente con el corazón todavía afligido, pero sintiendo una energía que no sabía que tenía. Cansada de tanto llorar, harta de sentirme engañada, decidí que ese tipo no me iba a tirar tan fácil. Me puse de nuevo mi vestido azul que se estaba convirtiendo en mi armadura y salí de casa con la cara hinchada, pero decidida. Las palabras de Neusa me fortalecieron y pensaba en encontrar a ese sujeto, aunque fuera para encararlo y preguntarle por qué me había traicionado. Primero me dirigí al bar de Seperna, en la esquina, el lugar donde Cefa lo había visto carcajeándose. El sol pegaba fuerte, pero ignoré el calor. Al llegar le pregunté a C si había visto al muchacho flaco que había estado con otros hombres la noche anterior. C, mientras limpiaba la barra con un trapo, se rascó la barba y respondió que, después de esa noche, el tipo había desaparecido, sin dejar rastro. Se me apretó el corazón, pero no me dejé desanimar.
Pregunté por los compañeros del sujeto. C se encogió de hombros, diciendo que eran figuras raras, que aparecían de vez en cuando, sin que supiera de dónde venían. Salí del bar con las piernas temblorosas, pero seguí caminando por la calle, preguntándole a cada persona que me cruzaba. Hablé con doña Cida, la que vende pasteles en la feria, que dijo que no había visto a nadie con esas características y me advirtió que tuviera cuidado con gente así. Le pregunté a don Manuel, el que arregla bicicletas, que mencionó haber visto a alguien parecido subiendo a un autobús rumbo a la ciudad grande, pero no estaba seguro. Con cada respuesta, mi corazón latía más rápido, pero nadie tenía información concreta. Sentía que estaba persiguiendo un fantasma y esa incertidumbre me estaba consumiendo por dentro. Decidí ir a la delegación. Tomé el camión, usando las últimas monedas que me quedaban, y llegué al lugar sudando a mares. Entré, temblando y avergonzada de tener que contar mi historia, pero me dirigí al policía de guardia. Con la voz quebrada, declaré que un hombre que decía ser mi hijo me había robado mis ahorros, mis joyas, y se había fugado. El policía, con una mirada seria por encima de sus lentes, preguntó la edad de mi hijo. Confesé que no sabía con certeza, que él había aparecido diciendo que era mi descendiente y que yo, ingenuamente, le había creído. El policía frunció el ceño y me pidió que le contara todo con detalle, desde el principio. Me senté en una silla incómoda y relaté cada detalle. El día en que tocó a mi puerta, la historia inventada sobre la tía Josefa, el préstamo bancario, hasta el día en que simplemente desapareció. Mi voz temblaba sin parar. Mientras contaba la historia, la vergüenza me quemaba la cara, como si estuviera en llamas. El agente, con una expresión seria, anotaba cada detalle en su libreta. Al terminar mi relato me dijo: «Doña María, todo indica que fue víctima de un fraude, posiblemente un estafador. Estos tipos inventan trucos para engañar a gente honesta como usted». Esas palabras me golpearon el pecho, intensificando la angustia que ya me estaba consumiendo. Con la voz entrecortada, pregunté si había alguna posibilidad de recuperar el dinero. El policía dudó, rascándose la cabeza antes de responder. «Seré franco, la situación es complicada. El sujeto no traía documentos, usted no tiene su nombre completo y probablemente ya está lejos. Levantaremos el acta, pero lamentablemente, el dinero, lo siento mucho, debe considerarlo perdido». En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Exclamé incrédula: «¿Cómo que perdido? Tengo una deuda en el banco y corro el riesgo de perder mi casa». El policía, con una mirada compasiva, respondió: «Desafortunadamente, doña María, esta situación es más común de lo que se imagina. Usted no es la primera que cae en este tipo de trampa. Le sugiero que se ponga en contacto con el banco e intente negociar. Tal vez puedan ofrecerle alguna alternativa». Salí de la delegación con el corazón destrozado. El viaje de camión de regreso a casa parecía interminable. Cada minuto se arrastraba como una eternidad. A través de la ventana, observaba el paisaje borroso por las lágrimas, mientras los demás pasajeros me miraban con curiosidad y tal vez lástima. Mis pensamientos vagaban hacia Juan, recordando su cara en el momento en que recibió los 10,000 pesos, la gratitud expresada en un abrazo cálido. Ahora, la cruel verdad se revelaba. Todo había sido una actuación, un teatro meticulosamente planeado para engañarme. Al llegar a casa, me desplomé en el sofá con las manos cubriendo mi rostro y un grito de desesperación resonó en la sala. ¿Por qué fui tan tonta? ¿Cómo permití que me engañara de esa forma? En ese momento, sonó el teléfono. Ya sabía quién estaba al otro lado de la línea. Con la furia hirviendo en mis venas, contesté la llamada. Era el gerente del banco, con la voz fría, recordándome el vencimiento de la cuota al día siguiente y preguntando sobre el pago. Entre lágrimas, respondí: «Señor, no tengo nada. Mi hijo se llevó todo el dinero, por favor, ayúdeme». La respuesta fue cortante. «La deuda está a su nombre. Si no realiza el pago, nos veremos obligados a quitarle su casa. Usted fue debidamente notificada».
Colgué el teléfono y lo aventé al suelo, sintiendo que la desesperación me consumía por completo. Mi casa, el único refugio que tenía, estaba a punto de ser confiscada por culpa de ese criminal. Allí, sola, lloré hasta que me dolió la garganta. El recuerdo del hijo que perdí, del día en que mi padre se lo llevó lejos, invadió mi mente. Me sentía fracasada, incapaz de proteger a quienes amaba. Juan me había usado, me había ilusionado con promesas vacías, y ahora yo pagaba las consecuencias. En medio del dolor murmuré para mí misma: no hay salida, María. Estás arruinada. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una llama de rebeldía comenzó a encenderse. No permitiría que él triunfara sobre mí, que se burlara de mi ingenuidad para siempre. Tomé la Biblia del suelo, la abrí al azar y me encontré con un pasaje que exaltaba la lucha y la perseverancia. Cerré los ojos y con la voz temblorosa supliqué a Dios: concédeme fuerzas, Señor, no quiero derrumbarme así. Pero el silencio de la casa fue la única respuesta, y las lágrimas volvieron a rodar, intensificando la sensación de derrota. Había buscado ayuda, había suplicado en la delegación, pero todo había sido en vano. Regresé al sofá exhausta y abatida. ¿Acaso merecía todo aquello? ¿Había llegado mi vida a su fin? El viento soplaba afuera, y el eco de mi dolor era el único sonido presente, anunciando que lo peor aún estaba por venir. Después de regresar de la delegación con las manos vacías y con el alma hecha pedazos, sentí que había tocado fondo. El silencio de la casa amplificaba los gritos en mi mente. Mis ojos recorrían el sofá, donde Juan se había sentado, y cada objeto me recordaba a él, a ese canalla que me había engañado. El teléfono no dejaba de sonar, el banco cobrando la cuota que no tenía cómo pagar. En desesperación, clamé: «Dios mío, voy a perder todo por su culpa». Pero en medio de tanta aflicción, una resolución surgió en mi interior. Al día siguiente de mi decisión de no rendirme, Neusa apareció de nuevo, con una cara preocupada y un plato de pastel. Entró a la casa y preguntó: «María, ¿sigues resistiendo?». Una sonrisa débil brotó en mis labios y respondí: «Lo estoy intentando, Neusa, pero la situación está dura». Ella se sentó a mi lado, me tomó la mano y preguntó: «¿Y ahora, amiga, cuál será tu próximo paso?». Las lágrimas rodaron mientras mi voz temblaba al confesar: «No sé, Neusa. Juan se llevó todo, y el banco quiere mi casa». Neusa me abrazó fuerte diciendo: «No estás sola, María. Cuenta conmigo para lo que necesites». En ese instante, una idea surgió en mi mente, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. «Neusa», exclamé, «yo sé hacer pasteles. ¿Crees que podría venderlos en la calle para pagar esa deuda?». Sus ojos se abrieron y respondió: «Claro que sí, María. Tu pastel de elote es famoso en el pueblo. La gente seguro te va a comprar». Mi corazón latió con fuerza, no de alegría, sino de una esperanza tenue, de esas que nos aferramos cuando todo parece perdido. Me sequé las lágrimas y supliqué: «Entonces, ayúdame a correr la voz entre las amigas de la iglesia. Quién sabe, tal vez se conviertan en clientas». Esa tarde, Neusa invitó a doña Sida, doña Lourdes y doña Cefa a venir a mi casa. Me sentía avergonzada de ver a Cefa, porque ella me había advertido desde el principio sobre Juan. Sin embargo, ella entró sin reprocharme nada y dijo: «María, no vengo a decir te lo dije, sino a ayudar». Lloré de nuevo, pero esta vez de alivio, y agradecí: «Gracias, Cefa. Fui tonta, lo admito». Ella negó con la cabeza y respondió: «No fue tontería, solo un corazón demasiado grande. Ahora, déjanos levantarte». Las amigas se sentaron en la sala y les conté toda la historia, desde el día en que Juan llegó hasta el abismo en que me dejó. Detallé el préstamo, la deuda, la desaparición de las joyas y el mar de lágrimas que derramé. Ellas me escuchaban en silencio, algunas con los ojos llorosos. Doña Lourdes dijo: «María, tú no te mereces esto.
pero Dios te dará fuerzas. Asentí, aunque sin mucha convicción, y anuncié: voy a vender pasteles para pagarle al banco. ¿Quién se anima a comprar? Todas levantaron la mano, y Cefa hasta encargó 2. Ese día, preparé pasteles hasta que me dolieron las manos. Mezclé el elote, batí los huevos, revolví la masa con una llama en el pecho que hacía tiempo no sentía. Neusa llevó los pasteles a la iglesia y a una feria, regresando con un dinero que me hizo llorar de gratitud. No es mucho, comenté, pero ya es un comienzo, ¿verdad? Ella sonrió y respondió: María, estás luchando y eso es lo que importa. Guardé las monedas en un bote nuevo, jurando que jamás permitiría que alguien me robara de nuevo. Llegó la noche y la carga regresó. El banco llamó y el empleado informó: Doña María, la cuota está vencida. Necesita traer el dinero mañana o iniciaremos el proceso para quitarle su casa. Con la voz quebrada supliqué: lo estoy juntando, señor. Deme un poco más de tiempo. Él respondió secamente: no hay tiempo, es la ley. Colgué el teléfono y lloré, sintiendo que el miedo me consumía. Me estaba esforzando, pero parecía que no sería suficiente. Me senté en la cama con el bote de monedas a mi lado y tomé la Biblia, abriéndola en una página que hablaba sobre cargar la cruz. Pensé: eso es, María. Esta deuda es tu cruz ahora. Lloré aún más, recordando a Juan llamándome mamá, y el día en que tomó el dinero del banco con esos ojos traicioneros. Él me aniquiló, consumió una parte de mí, pero permití que el dolor se transformara en fuerza motriz. No sucumbí a la postración. Me sequé las lágrimas y decidí seguir adelante, aún con el corazón destrozado, hecho pedazos. Al día siguiente, retomé la producción de pasteles. Las amigas de la iglesia vinieron a recoger sus encargos. Doña Sida trajo huevos frescos para ayudar en la receta, y doña Lourdes, con su voz reconfortante, dijo: María, eres fuerte. No permitas que ese criminal te destruya. Sonreí con los ojos llorosos y respondí: me estoy esforzando, Lourdes, pero el dolor es intenso. Los abrazos de ellas calentaron mi pecho, disipando momentáneamente la soledad. Sin embargo, cuando el silencio se instaló de nuevo, me senté en el sofá y lloré copiosamente, un llanto silencioso de alguien que aprendió una lección amarga. Perdí todo: mis ahorros, las joyas, la tranquilidad y la esperanza de un hogar. Juan me enseñó, de la peor forma posible, que no todos merecen nuestra confianza, una constatación que me destrozaba. Imploré a Dios en susurros: ayúdame a soportar esta cruz, no quiero rendirme. El viento aullaba en la ventana y yo permanecía allí, con el corazón apesadumbrado, pero con una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. La vida me derribó, pero yo me levantaría, aunque fuera en pedazos. Los meses se sucedieron después de ese periodo infernal que Juan me proporcionó. Luché para respirar de nuevo, aún con el corazón remendado. La casa estaba diferente, más silenciosa, pero, innegablemente, más mía. Era como si la hubiera rescatado de las garras de ese sujeto despreciable. Preparaba pasteles a diario, despertando temprano para amasar la masa. Las amigas de la iglesia venían a recogerlos, ofreciendo una cantidad de dinero que yo guardaba en un recipiente nuevo. No era mucho, pero ya había pagado algunas cuotas del banco, aliviando las amenazas constantes. Yo estaba viva. A pesar de la deuda sofocante, yo persistía. Neusa, Cefa, doña Sida y doña Lourdes se convirtieron en mi verdadera familia. Ellas aparecían semanalmente, trayendo huevos, elote y a veces hasta un pedazo de carne para que yo pudiera preparar una comida digna. Cefa, que antes me regañaba, ahora se sentaba en mi cocina y compartía sus historias de vida como si quisiera alejarme de la tristeza. Un día exclamó: María, eres más fuerte de lo que imaginaba. En tu lugar yo me habría rendido. Sonreí con los ojos húmedos y respondí: rendirme no, Cefa, pero lloré mucho para llegar hasta aquí.
reconstruí la casa poco a poco, con la ayuda de ellas. Doña Sida le pidió a su sobrino que arreglara el techo que goteaba, y doña Lourdes me regaló una cortina nueva para la sala. Era sencilla, pero yo la admiraba y pensaba, este lugar es mío, nadie me sacará de aquí. El banco aún cobraba las deudas, claro, y yo sabía que llevaría años saldar esa deuda colosal. Sin embargo, yo hacía pasteles, vendía en la feria y guardaba cada centavo como si fuera oro. No había más espacio para confiar en cualquiera, una realidad que me causaba dolor, pero también me mantenía de pie. Una tarde, mientras cortaba maíz en la sala para otra tanda de horneadas, encendí la pequeña televisión que Neusa me regaló. Era un programa de noticias, y casi dejo caer el cuchillo al ver su cara en la pantalla. Juan, ese canalla que me llamó vieja tonta, estaba esposado, con la cabeza gacha, mientras el reportero anunciaba la prisión de un hombre por estafar a ancianos, fingiendo ser pariente para robar dinero. Mi corazón se aceleró y empecé a llorar, pero no de tristeza. La tristeza me consumía, mezclada con una inesperada sensación de alivio. Llamé a Cefa, desesperada, gritando, «Cefa, ven a ver». Ella apareció rápidamente, fijó los ojos en la televisión y exclamó, «¡Ay, Dios mío, María, es ese trasto!». Confirmé con la cabeza, las lágrimas inundando mi rostro y murmuré, «Lo agarraron, pero mi dinero no regresa, ¿verdad?». Ella se sentó a mi lado, puso la mano en mi hombro y respondió, «No, María, no regresa, pero él no hará eso con nadie más». Lloré aún más, recordando todo lo que me quitó, las joyas de mi madre, el dinero de la alcancía, los 10.000 reales que firmé en el banco. Sin embargo, sentí una carga disipándose, como si la justicia, aunque tardía, me agradara esa noche. Me senté en el sofá, con la Biblia en el regazo, aquella que tantas veces tiré al suelo. La abrí en una página que hablaba sobre renacer, encontrar paz después de la tormenta, y lloré silenciosamente, absorbiendo cada palabra. Recordé el día en que Juan apareció en la puerta, la esperanza que despertó y el abismo en el que me lanzó. Pensé en mi verdadero hijo, aquel que mi padre se llevó, y susurré, «Perdón, mi hijo. Intenté encontrarte en alguien que no eras tú». Las lágrimas mojaban las páginas, pero no las sequé. Permití que las palabras se empaparan en mi dolor. Al día siguiente, me levanté temprano, como de costumbre, y preparé pastel con un entusiasmo renovado. Neusa pasó a buscarme y yo compartí. «¿Sabes, Neusa? Lo vi en la tele, agarraron a Juan». Ella abrió los ojos y dijo, «¿En serio, María? Qué bueno, te mereces esa paz». Forcé una sonrisa, con los ojos aún enrojecidos, y respondí, «Paz, no sé, pero al menos él no se está burlando de mí por ahí». Ella me abrazó, transmitiendo un calor que me mantuvo de pie. Los días se sucedieron, y yo continuaba vendiendo pasteles, saldando la deuda poco a poco, amparada por mis amigas. La casa estaba segura por ahora, y aprendí a desconfiar de promesas ilusorias. Juan me hirió profundamente, dejándome con una cruz pesada para cargar, pero no me rendí. Cierto día, mientras barría el patio, alcé los ojos al cielo y agradecí. «Gracias, Dios, por no abandonarme». Una brisa suave acarició mi rostro y sentí un vacío que jamás se extinguiría, pero también una fuerza que él no consiguió robar. Yo no era más la misma doña María. Juan se llevó mi dinero, mis pertenencias y un pedazo de mi corazón, pero no mi voluntad de vivir. Lloré copiosamente, y aún lloro a veces, pero ahora es un llanto diferente, un llanto de quien sobrevivió, aprendió una lección dolorosa y prosiguió. Cerré los ojos, con la escoba en manos, y pensé, él no era mi hijo, pero yo soy más fuerte que el dolor causado por él, y eso nadie podrá quitarme nunca más. Y ahora, ¿desde dónde me están escuchando? Cuéntenme ahí en los comentarios, ¿eh?